Bien, continuamos entonces con dinámica. Bien, siempre con la cartilla en la mano, en la página 22, comienza el tema de dinámica, las leyes de Newton. Bien, ahí habla sobre Newton, quien estableció tres leyes principales que se utilizan en la dinámica y en la estática también. Guarda, no es solamente de la dinámica. La primera ley de Newton se la llama principio de inercia. La segunda ley de Newton, principio fundamental. Y la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción. Ya vamos a ver cada uno de estos. Dice, desde tiempo de Aristóteles era común pensar que para mantener en movimiento un cuerpo debe actuar sobre él una fuerza de forma continua. Piensa, dice, por ejemplo, en un balón de fútbol que, tras ser golpeado y recorrer unos metros, acaba por pararse. Es muy probable que Aristóteles no conociese el juego del curling o el del hockey sobre hielo, pues probablemente le habrían llevado a plantearse su hipótesis sobre el movimiento. Efectivamente, tal y como años después propusieron Galileo y Descartes, los cuerpos tienden a mantener su estado de movimiento. Esto es lo importante. Decir, los cuerpos tienden a mantener su estado de movimiento, es de hablar sobre el principio de la inercia. La inercia es esa capacidad que tienen los cuerpos por mantener el movimiento o no. Y eso está dado por la masa de los cuerpos, ¿sí? Entonces, el principio de la inercia es justamente, se lo puede definir así, chicos. Los cuerpos tienden a mantener su estado de movimiento, sea este cero o sea un valor. Es lo que se suele conocer como inercia de los cuerpos. En realidad, lo que hace que los cuerpos acaben por detenerse es simplemente la presencia de la fuerza contraria denominada fuerza de rozamiento. Una pelota, a medida que va rodando sobre el césped, se va frenando por efecto del rozamiento del césped y el aire, las dos cosas. Ustedes saben que para patear una comba hay que darle movimiento giratorio a la pelota con un golpe lateral, de modo tal que ésta gire en sentido contrario, y al girar va a ofrecer mayor resistencia al aire el sector que viene girando en sentido contrario al aire, y el que gira a favor del aire va a obtener menos resistencia y por lo tanto la pelota se va a ir para ese lado, para el de mayor resistencia, ¿no? Cuando genere mayor resistencia, ese lado va a tender a frenarla por un lado en el global de la pelota y por el otro a hacerla girar hacia el lado de menor resistencia, exacto. ¿Me entienden? Ese es el efecto. Si uno le pega de pleno a la pelota, es un pelotazo en línea recta, si no gira la pelota. Pero si gira, uno le da el giro hacia un lado y va a doblar la trayectoria hacia la izquierda. Si le pega por el otro lado el refilón a la pelota, va a girar hacia la derecha y va a hacer un arco hacia la derecha. Y ese es el efecto de la pelota. Funciona que el jugador de fútbol tiene tres tipos de golpe fundamentalmente: el directo, que es un mazazo derecho en la parte de atrás de la pelota para que vaya en línea recta; el de chanfle a la derecha, que es rozarla del lado de adentro del pie, rozarla del lado de adentro; y el de izquierda es rozarlo del lado de afuera para que la pelota haga la comba hacia la izquierda. ¿Entienden? Esos son efectos que se basan en el principio de la inercia y del rozamiento del aire en el aire. Ahora, cuando cae al piso, bueno, rueda. Tiende a desaparecer el efecto que le dimos a la pelota, a menos que haya sido muy fuerte y esté picando, pero si rueda sobre el césped, se frena el giro que puede tener la pelota de acuerdo al golpe y empieza a girar solamente en el sentido del césped, del recorrido sobre el césped, porque se frena por el césped y el césped le hace por el rozamiento que gire en el sentido solamente de la trayectoria. Fíjense todos esos detalles que tienen que ver con el principio de la inercia y las fuerzas del rozamiento
Y el principio fundamental también de Newton está metido ahí en la patada de la pelota, porque fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Con qué aceleración va a servir si la masa de la pelota es tanto y la patada tuvo tal fuerza? Que no es fácil de obtener el valor, pero bueno, se puede calcular. Y el principio de acción y reacción también está metido en la pelota, porque a cada acción, o sea, la fuerza de la patada, le implica una reacción, ¿sí? Se deforma la pelota y luego reacciona en contra del pie. En el mismo instante que se deforma, reacciona en contra del pie. Y ese es el principio de acción y reacción. Está todo metido, fíjense, solamente en una patada de una pelota tenemos la inercia, el principio fundamental de fuerza-masa por aceleración, el principio de acción y reacción, y los efectos causados por todas las fuerzas de rozamiento o fuerzas. ¿Cómo se las define también? ¿Vieron una vez por ahí? Van a leer y van a decir, ay, ¿qué está hablando? Las fuerzas de rozamiento son aquellas que son no conservativas. O sea, son esas fuerzas que disipan de otra manera la energía en el medio ambiente, ¿sí? Y no de la forma en que yo quiero en mi sistema. Esas son las fuerzas no conservativas. Sacan energía. No, la energía, ustedes saben que no se destruye, sino simplemente se transforma. Y bueno, el rozamiento de la pelota con el aire hace que baje la velocidad, y esa velocidad baja la energía cinética, manteniendo la altura, suponiendo la pelota, la potencial sigue igual, pero reduce la energía del sistema porque el rozamiento son fuerzas no conservativas que absorben parte de la energía y la van distribuyendo en el medio ambiente. Esto es una explicación simple, clara y efectiva de qué es Newton aplicado a el simple juego o el simple hecho de patear una pelota. ¿Sí? Eso lo saben los técnicos, pero fíjense ustedes esos detalles. Nos aclaran a nosotros cuáles son las fuerzas de rozamiento, porque una pelota describe no solo el movimiento de tiro semi-horizontal, que es una parábola, sino aparte hace un giro a la izquierda o un giro a la derecha, todo vinculado a tanto el principio de inercia como el fundamental de Newton y la acción y reacción y la fuerza de rozamiento. Creo que con eso, chicos, tienen la idea clarísima de qué es lo postulado por Newton. Así pues, la primera ley de Newton recoge las ideas sobre la inercia que ya han expresado Galileo y Descartes y las formaliza matemáticamente. La primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si a éste no se le aplica alguna fuerza sobre él, o si la resultante de la fuerza que se aplican es nula. Yo puedo tener una resultante de fuerza nula y no va a alterar el estado de movimiento o de quietud de un cuerpo. Es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. Entonces, para que no exista una modificación del estado de movimiento de un cuerpo, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Esa es la primera ecuación. Esta ecuación es general, ¿sí? Pero ustedes saben que en el plano tenemos fx y fi, sumatoria en x y sumatoria en y, con la descomposición de toda la fuerza, tanto en x como en y. ¿Sí? Entonces se puede llegar a determinar en el plano que un cuerpo que está en un punto dado, si la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero, este no va a cambiar su estado de movimiento o su estado de reposo. Obviamente descontando la fuerza de rozamiento. Estamos hablando que fíjense en el punto anterior, dice, es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. Mentira. Si se encontraba en movimiento, y habría que adicionarle ahí, no existieran fuerzas de rozamiento. Porque si no, no puede ser un rectilíneo uniforme. El único movimiento rectilíneo uniforme real es el que se da en el espacio. La velocidad que trae un cuerpo, y que no ha sido afectado por las gravitatorias de la zona, o sea que no lo tira a ese meteorito no lo tira la aceleración de la gravedad de algún cuerpo celeste, de algún planeta cercano, porque ahí también cambian las condiciones.
hay una aceleración de gravedad que puede cambiar el curso, bueno, ahí actúan las leyes generales de la gravedad, que son exactamente iguales a estas, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme de un asteroide que pasa cerca de un cuerpo celeste como un planeta, si pasa muy cerca, es afectada su trayectoria por la aceleración de la gravedad de ese cuerpo celeste. ¿Me entienden? Acá ya juegan cuestiones de masa importante y aceleraciones de gravedad de los cuerpos celestes. Para saber cuál es esa aceleración de la gravedad del cuerpo celeste ya es medio complicado, porque si es un cuerpo liviano, o sea, no tiene una gran masa, la aceleración será pequeña, pero si es todo de hierro, ese planeta, y la aceleración de la gravedad de ese planeta será tremendamente más grande que la anterior, o sea, ¿me entienden? Entonces, ahí es algo así, como un hilo que lo tira, pero con una gravedad de un cuerpo celeste, y después pasa cerca de otro y también le desvía la dirección porque atrae parte de la gravedad, atrae a la pequeña masa esa y la desvía. Por eso es que nosotros decimos que cuando se hacen tantos cálculos para que una nave espacial llegue a la Luna, gire y vuelva, para no consumir combustibles de girar o volver. ¿Qué se hace? No gira con los laterales, con esos motorcitos laterales que largan algún tipo de combustible o de líquido como un matafuego para enderezar a la nave, sino que utilizan la fuerza de la gravedad. Hay que entrar a cierta distancia y a cierta velocidad para que la fuerza de la gravedad haga como un hilo y lo azote para que gire alrededor de la Luna y vuelva a la Tierra. ¿Me entienden? Son cálculos matemáticos que tienen que ver justamente con estas cuestiones. Bien, por tanto, hemos hablado un poquito de algo que no es muy útil para ustedes, para su carrera, pero sí para esclarecer qué pasa con las fuerzas actuantes en el espacio, por ejemplo, que es donde no hay fricción. Ahí yo lanzo una piedra a una cierta velocidad y esa piedra, si no es afectada por la fuerza de gravedad de algún cuerpo celeste, que siempre algo afecta, teóricamente puede seguir con la misma dirección, sentido y velocidad, no se va a alterar. Pero acá, como tenemos fuerza de rozamiento, el aire fundamentalmente, eso no es así. Bien, si la velocidad inicial es 0, permanece en reposo, dice la otra condición cinemática. Si la velocidad inicial es distinta de 0, es un valor de 0, esta se va a mantener constante. Recuerden, válida donde dice mantener el reposo si estaba en reposo, un movimiento rectilíneo uniforme si estaba en movimiento y sin fuerza de rozamiento, en el vacío. Hay que aclarar eso, porque por ahí se presta a confusión en la realidad. De aquí se deduce que todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento, y esta oposición recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo, entendida como su capacidad de materia, es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Bien, esto es lo importante. Cuando yo digo, ¿cómo se mide la inercia de un cuerpo? Masa. Claro, porque no es lo mismo hacer doblar un auto en una curva que nosotros doblemos esa curva caminando. ¿Me entienden? Entonces el auto se va a doblar todo y a cierta velocidad. ¿Por qué? Porque esa sensación de que hay una aceleración centrípeta para algún lado, que yo me voy para el costado, por un costado para el otro, para el lado de que yo me voy no es el vector de aceleración centrípeta, sino para el otro lado. ¿Sí? Lo que pasa es que como yo estoy siendo afectado por la aceleración centrípeta para salir del auto en el sentido en que me corro, la butaca y el cinturón de seguridad hacen la reacción centrípeta para mantenerme en posición. Y esa es la fuerza que me mantiene en posición cambiando la dirección de la velocidad. Bien. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es nula. Sumatoria de Fx igual 0, sumatoria de Fi igual 0. En este caso, sumatoria de F en todas las direcciones igual 0. ¿Sí? O sumatoria en las 3 dimensiones igual 0. Podemos hacer una definición más formal de este principio utilizando derivadas. Bueno, eso ya es más complicado. Efectivamente, la derivada de una función indica cómo varía dicha función. Esa es la definición de derivada. ¿Sí?
Si decimos que en ausencia de fuerza externa la velocidad permanece constante, y estoy aclarando claramente a lo largo del tiempo, lo que estamos diciendo es que la derivada de la velocidad respecto del tiempo es cero. Bien, eso desde el punto de vista matemático, no sé si es muy importante, pero lo que interesa es saber que la velocidad en el tiempo no varía cuando estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, primera ley de Newton o de equilibrio. Un cuerpo permanece en reposo en movimiento rectilíneo uniforme si la fuerza resultante que actúa en él es nula. Si la resultante se entiende que actúa sobre el cuerpo es nula. El que la fuerza ejercida sobre un objeto sea cero no significa necesariamente que su velocidad sea cero. Si no está sometida a ninguna fuerza, incluso el rozamiento, un objeto en movimiento seguirá desplazándose a velocidad constante. Para que haya equilibrio, las componentes horizontales de las fuerzas que actúan sobre el objeto deben cancelarse mutuamente. Y lo mismo debe ocurrir con las componentes verticales. Sumatoria de x igual 0, sumatoria de y igual 0. A eso se refiere. Esta condición es necesaria para el equilibrio, pero no es suficiente. Por ejemplo, si una persona coloca un libro de pie sobre la mesa y lo empuja igual de fuerte con una mano en un sentido y con la otra en el otro sentido opuesto, el libro permanecerá en reposo, si las manos están una frente a la otra. El resultado total es que el libro se comprime. Ahí tenemos un problema de materiales. Se comprime el libro. Pero si una mano está cerca de la parte superior del libro, la otra mano cerca de la parte inferior, el libro caerá sobre la mesa. Obviamente, va a girar. ¿Por qué? Porque una fuerza está supuestamente paralela con respecto a otra, de igual módulo, y genera un par de fuerzas. O sea, giro. ¿Me entienden? Para que haya equilibrio también es necesario que la suma de los momentos en torno a ese eje sea cero. ¿Al eje de quién? Del libro. ¿Cuál es el eje? ¿Por dónde pasa el eje? Por su centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? Es donde cualquier fuerza aplicada no provoca nada más que el movimiento traslatorio. No lo hace girar en el espacio ni en el plano. ¿Estamos? Esa es la definición que yo quiero de centro de gravedad. ¿Cuál es el centro de gravedad del triángulo? Donde se cortan las diagonales, del rectángulo, donde se cortan las diagonales. ¿Cuál es el centro de gravedad de un círculo? El centro. ¿Cuál es el centro de gravedad de un triángulo? Donde se cortan las medianas que se trazan del vértice al lado opuesto al medio. Las tres se cortan en el centro de gravedad, en el centro geométrico en este caso, en el centro geométrico del triángulo, en el centro geométrico del rectángulo, en el centro geométrico de la circunferencia. No siempre esto es así, depende de la forma. El centro de gravedad depende de la forma. ¿Cuál sería la forma para determinar el centro de gravedad de una figura rara? Bueno, cuelgan de un punto y le trazan la vertical. ¿Sí? Lo cuelgan, de una punta le pasan un agujerito, hilito, y lo cuelgan. A partir del hilito, que siga el hilito con una línea hasta la otra punta del cuerpo ese. ¿Sí? Después lo giran a cualquier posición y lo vuelven a colgar del hilito. Le hacen otro agujero, lo cuelgan del hilito. Y marcan la otra línea. Donde las dos líneas que hemos marcado se cortan, de seguro ahí estamos hablando del centro de gravedad de esa forma, que puede ser cualquiera. Esto en el plano. En el espacio nos va a faltar una tercera línea que es muy difícil de determinar, porque no podemos entrar adentro del cuerpo para trazar la liñita. Pero bueno, se puede trabajar en este mismo sentido y determinar el centro de gravedad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los perfiles de construcción, las vigas de construcción, son rectangulares. Por ejemplo, una viga de madera es rectangular. Puede medir 2,5 centímetros de horizontal y 10 de alto. ¿Cuál es el centro de gravedad? Trazamos las dos diagonales en el medio. Ese es el centro de gravedad. Cualquier fuerza aplicada ahí lo único que provoca es la traslación completa del cuerpo, de la forma, pero no el giro. Se llama centro de gravedad. Bien, y a partir de eso tenemos dos ejes, el X y el Y en el centro de gravedad, y podemos tener flexión en un sentido sobre el eje Y o flexión sobre el eje X. Generalmente la forma parada del rectángulo resiste más a la flexión. Acostada no, se deforma mucho porque tiene poca inercia. Poco J,
que se le dice, la sección no tiene tanta resistencia a la flexión. Pero la misma sección de da vuelta tiene una alta resistencia a la flexión. Por eso todo el mundo hace vigas de una de horizontal por 2 de altura. Esa es la medida de una buena viga proporcional. ¿Entiendes? El perfil T, bueno, es un caso particular un poco más complejo porque el centro de gravedad está en el alma vertical del medio, en el centro. ¿Por qué está ahí? Y bueno, porque es casi un rectángulo que le faltan pedazos. Le han sacado la parte de acá, la parte de allá. Como el acero tiene alta resistencia, no es necesario hacer una viga rectangular de acero de 2 centímetros por 10. Eso que tenga una alita arriba, una alita abajo y el alma en el medio, puede llegar a tener la misma resistencia que una viga de madera del doble o del triple de ese tamaño, sacándole todo el acero a ese que está de más. Que no está de más, pero no rinde en su utilización. Por eso la forma más esbelta, más de menos cantidad de hierro, a pesar de que es carísimo. Pero bueno, el perfil doble T, como es muy resistente el acero, no necesita todo ese cuerpo de un rectángulo de madera, como la viga de madera. Así que yo le estoy tirando un poco de ideas de resistencia de materiales para que vayan viendo estas cuestiones. En los libros de resistencia de materiales encontraremos el módulo de inercia J y las características del W de cada pieza como para hacer el dimensionado cuando quiero poner algo sobre una viga de esa naturaleza. No es la solución para un edificio ese cálculo que les puedo llegar a dar en el tema de estática, pero es muy útil. Muy útil cuando nosotros necesitemos decir, che, vamos a poner un termotanque acá en esta viga, ¿aguantará la viga esa? Y bueno, podemos hacer el cálculo del peso puesto en el medio de la viga de los 200 litros de agua, que son 200 kilos, más, no sé, 50 kilos del fierraje, que es el aparato, son 250 kilos en el medio, tiene 4 metros de luz, y decir, el momento máximo es por L sobre 8, y eso lo dividimos por el W, y que la tensión no supere la máxima que aguanta la pieza, sea de esta de madera o sea esta de acero. Perfil C, lo que sea. Bien. Para que haya equilibrio también es necesario que la suma de los momentos en torno a cualquier eje sea cero. Condición de equilibrio en el plano. La sumatoria de todas las fuerzas aplicadas y no aplicadas debe ser nula, y la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas con respecto a cualquier punto debe ser nula. Ahí tienen. En el plano, estas 3 sumatorias tienen que cumplirse. En el plano. Cuando yo digo el plano, bueno, digo una viga dibujada en papel, es un plano, porque tiene una pequeña dimensión que es el ancho, pero no importa, a los fines prácticos las fuerzas supuestamente son verticales y pertenecen a un plano que pasa por el medio de la viga. Esto es así. Entonces, simplificamos la historia a un papel con 2 dimensiones, y se acabó. Ahí ponemos la fuerza del peso de los 250 kilos, los 2 apoyos de la viga, que están a 4 metros, y hacemos el cálculo de cuál es el esfuerzo de flexión que tiene que aguantar la pieza. Y en función de ese esfuerzo de flexión saco un W necesario, que depende del módulo de inercia de la sección, y me voy a la tablita y digo, bueno, la resistencia, en función de la tensión admisible de las maderas que yo quiera utilizar, se puede hacer una sección de esta naturaleza. Siempre ancho por doble de alto, no más. No hagan vigas 3 de altura que el ancho, porque ahí ya entra en juego otro peligro, que es el pandeo de la pieza. Puede deformarse lateralmente. Imagínense ustedes una regla de plástica. Apóyenla en 2 puntos y aplíquenle una fuerza vertical en el plano de la regla. Y esta va a tender a ir para la izquierda o para la derecha. ¿Me entienden? Entonces ahí ya es muy esbelta, o sea, es muy finita. Tiene que tener una relación doble de altura al ancho, doble de altura al ancho. No pasarse del doble de altura al ancho. Puede ser un poquito más chata, 1,5 de altura al ancho. Perfecta la sección. Bien, la condición de equilibrio en el espacio, la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas y no aplicadas debe ser nula, y la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas con respecto a los 3 ejes de referencia debe ser nula. Entonces, ¿qué tenemos? La sumatoria de los momentos deben ser nulas también
según los tres ejes cartesianos del espacio. Y ahí ya se me suman varias ecuaciones. ¿Ven? Acá tenemos 3 ecuaciones y acá tenemos 6 ecuaciones. En el espacio tenemos que tener sumatoria de las proyecciones de toda la fuerza actuante en el cuerpo, según cada eje, igual a 0. Y la sumatoria de todos los momentos respecto de cada uno de los 3 ejes es igual a 0. La sumatoria del momento en la condición plano, la de arriba, de esta ecuacioncita, sumatoria del momento de la fuerza, puede ser con respecto al eje Z, y quedaría perfecto con respecto a la tridimensional. Claro, porque el eje Z es perpendicular al XY. Entonces el momento con respecto al eje Z, nulo, es un buen planteo. Sería este puesto acá. Movimiento, sumatoria de momentos respecto al eje Z. ¿Estamos? Bueno. Estática. Fuerza, vectores. Magnitud física que representa con un valor en la unidad, puede ser Newton, kilogramo fuerza, etc. Resultante es la suma vectorial de toda la fuerza aplicada y no aplicada a un sistema. Momento de una fuerza. El momento de una fuerza es el producto de dicha fuerza por la distancia perpendicular a un determinado eje de giro. Cuando se aplica una fuerza a una puerta pesada para abrirla, la fuerza se ejerce perpendicularmente a la puerta y la máxima distancia es la distancia de las bisagras. Así se logra un momento máximo. Si se empuja la puerta con la misma fuerza en un punto situado en el medio del camino entre el tirador, o sea, la manija y la bisagra, la magnitud del momento sería la mitad. Si la fuerza se aplicara en forma paralela a la puerta, es decir, en el canto del momento, sería nulo. Bien, entonces, una fuerza con respecto a un punto que puede ser la bisagra de una puerta, genera un momento que es igual al producto de la fuerza por la distancia al centro de giro. Recuerden, en una pieza, en una viga, cuando dibujamos en el plano, tenemos que tomar los momentos preferentemente en algún apoyo para que anule una fuerza. Eso es lo importante. Yo tengo que determinar la reacción de la otra punta, el centro de momento va a ser donde pasa la reacción de esta punta, cosa que quede anulada, porque no tiene distancia, no genera momento. Entonces tengo los 250 por la mitad de la luz, del peso del agua y del termotanque solar, por la mitad de la luz, con respecto a la reacción en sentido contrario en la otra punta de la viga, que cambia el sentido del momento. O sea, podemos considerar el sentido de aguja reloj positivo y sentido contrario negativo. Entonces, la fuerza con respecto al apoyo en esta punta, porque acá tenemos 2 apoyos en la viga, la fuerza está en el medio, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia es la media distancia de la viga. Fuerza positiva por la distancia, menos reacción en el punto B por la luz de la viga. Eso ya me da una ecuación que permite despejar el valor de la reacción acá, y entonces, por sumatoria ni, es menos el peso total, más el peso total, menos la reacción, es el valor de la reacción en A. Cuando la fuerza en una viga horizontal está en el medio, que es una simplificación, pero puede estar un poquito al costado, decir, ponemos en el medio y chao. Entonces, la reacción acá es tanto, las reacciones son iguales, las dos reacciones, porque las dos sumadas tienen que dar el valor de la fuerza. Y porque este brazo es la mitad del otro brazo. Entonces, esta es la mitad de la fuerza aplicada de los 250, y por ende esta tiene que ser también la mitad de 250. Cuestión geométrica que no tiene mucho que ver exactamente, pero uno lo ve. Semidistancia y distancia total. Si despejamos esta reacción de acá, me va a quedar que es la mitad de la carga aplicada. Y por ende, como es la mitad, la otra, que tiene que sumarse las dos verticalmente, las 3 fuerzas verticalmente, y tiene que dar 0, tiene que ser la mitad. Sumatoria de FI es más la fuerza menos la reacción, igual a la reacción que me falta acá. Si esta es 250 y esta es 125, esta es 125 también. Son cositas para ver en la estática. Pero bueno, les voy adelantando lo que vamos a ver. Vector momento. Sea el vector distancia, un vector perpendicular a una fuerza, la magnitud igual de magnitud igual a la distancia del punto A y la recta dirección de la fuerza, se define como vector momento a la fuerza, de la fuerza con respecto al punto A,
Sentido horario es positivo el momento. Sentido horario, según el movimiento de la aguja del reloj, el momento de una fuerza se considera por convención, lo convencionamos nosotros, decimos, che, los momentos que generen giro como la aguja del reloj son positivos, lo contrario negativo. El producto vectorial entre la fuerza y el vector distancia, cuya dirección es perpendicular al plano que forman al punto A y la fuerza, el sentido dependerá del vector fuerza, horario o antihorario. Bien. Acá ya habla de vector distancia, ¿ven? Esto ya lo llama como vector a la distancia. También se consideran los momentos como vectores. Vista tridimensional según la regla de tirabuzón, para la mano izquierda. Las unidades del vector momento son newton metro, kilogramo fuerza metro, y por ser este un producto vectorial. Ejemplo 1. F1, 200 en el eje X dirigida hacia la derecha. Ahí vemos. F2, 60 grados encima del eje X hacia la derecha. F2, 300. F3, 100 kilos, 45 grados sobre el eje X. Y F4, 200 newton en dirección negativa al eje Y, para abajo. Encontremos la fuerza resultante. Graficamos la fuerza y luego proyectamos las componentes sobre los ejes. ¿Ven? Yo necesito saber de la fuerza 1, 200 newton, ¿cuál es la componente en X? Y si tiene 0 grados, la componente en X es 200 newton, la componente en Y es 0. La fuerza 2, 360 grados, es por coseno de 60, F2, ¿ven? F2 en X es 300 por coseno, 300 newton por coseno de 60 grados. Entonces F2 es igual a 150 newtons en X. ¿Sí? Y ahí vamos desglosando cada una de las componentes según X y desglosando luego cada una de las componentes en el eje Y. ¿Sí? Y luego aplicamos la sumatoria. ¿Sí? Bueno, y obtenemos la fuerza total o resultante en X de 420,71 y en Y de 130,52. Ahora, hay que hacer el módulo de fuerza compuesta mediante el teorema de Pitágoras. Claro, ¿por qué? Porque son en dos ejes perpendiculares y por lo tanto forman un triángulo. Si ponemos la vertical de 130 en la punta de la de 420, nos queda la resultante dibujada en el plano. O aplicamos la regla del teorema de Pitágoras, es decir, la hipotenusa de cualquier triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, raíz cuadrada de todos. Y ya está. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza total en módulo es 440 newton por 49. Nuevamente, con la trigonometría hallamos el ángulo, siendo que alfa, el ángulo entre la fuerza X y la fuerza con respecto a X. Y esto es considerando el triángulo. FTI sobre FTX es la tangente de alfa. El arco tangente es FTI sobre FTX es alfa. Así obtenemos el ángulo de la resultante. 17,24 grados. Finalmente, reiteramos, cuando buscamos el equilibrio de fuerza en el plano, el planteo matemático es el siguiente. En X, la sumatoria de todas las componentes en X tiene que ser igual a 0. Y en Y, todas. Si hay reacciones, bueno, serán iguales y contrarias. Y por eso la ponemos del otro lado, como reacción, no como 0. Y adicionalmente, los momentos de toda la fuerza deben estar en equilibrio respecto a cualquier eje, cualquier eje que generalmente tomamos como eje, el eje Z, y se acabó. Pero en una pieza, ya dije, hay que tratar de tomar un punto por donde pasa la resultante, la reacción, una de las reacciones de una viga para poder resolver la otra. Bueno, estas son las ecuaciones fundamentales de la estática, lo que acabamos de dar en el plano. ¿Sí? El manejo de la fuerza, la determinación de reacciones de una pieza, etcétera, 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 en el plano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Para ver si tenemos colgado alguna cosa, cuál es la fuerza en cada tensor, para poder calcular el tensor, cuando este no es vertical, y tienen dos tensores, dos ángulos, vamos a tener distintas fuerzas, obviamente, y tenemos que descomponer y hallar cuál es el valor de cada fuerza.
para poder diseñar el diámetro del cable. Bien, veamos, ya vamos a ver la aplicación de esto. Acá hay un ejemplo muy claro de cómo se determina el resultante de un conjunto de fuerzas actuante en un plano mediante el método analítico. Esto que está acá en la página 26 es la determinación de resultantes por método analítico. ¿Sí? Bien. Veamos ahora la cantidad de movimiento. El momento lineal o cantidad de movimiento es una magnitud que se utiliza en dinámica para caracterizar los cuerpos, relacionando su masa y su velocidad. Cantidad de movimiento. Un concepto muy interesante. Si bien es cierto, no es absolutamente claro al principio, es muy interesante porque nos da una idea clara físicamente de la capacidad de un cuerpo para acumular energía de movimiento, podríamos llamarla así. Imaginemos por un instante que nos encontramos en un pasillo sin salida de un supermercado y vienen hacia nosotros dos carros de compra, uno con una heladera en su interior y el otro con una lata de atún pequeño, ambos a la misma velocidad. Se podría pensar, lo salto o trepo a una estantería como una garrapata, pero imaginemos que tiene que detener solo a uno. Para no hacer eso, para no salir del camino de los dos carritos que vienen a la misma velocidad a chocarnos, que nosotros estamos haciendo compra, la alternativa de subirme a la estantería descartada. Entonces tengo que decir, y bueno, freno a uno, pero ¿a cuál? Buena pregunta. ¿Cuál de ellos detendríamos? Salvo que uno quiera lesionarse, lo más probable es que intentes detener el carro que contiene la pequeña lata de atún. El sentido común dicta que aunque la velocidad de los carros sea la misma, es más fácil detener un carro que contiene menos masa que uno con mayor masa. Eso es el sentido común, obviamente. Capaz que no nos damos cuenta, ¿no? Guarda. A veces no nos damos cuenta. Una persona que se enfrenta a una situación así no se da cuenta. Qué sé yo, estoy cruzando la calle, estoy en el medio entre un auto y una bicicleta y me van a llevar puesto. Y digo, bueno, que me lleve la bicicleta puesto, no el auto. Me tiro para costar la bicicleta y que me choque la bicicleta. ¿Qué va a ser? Menos va a ser el daño que me choque un auto. Es la misma comparación. Ahora, ¿cómo tomo esa decisión? Continuemos con nuestro ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría ahora si el carro con la lata de atún va a una velocidad superior al carro que lleva el electrodoméstico, que apenas se desplaza suavemente por el pasillo? Ya la decisión se complica. Si lo pensamos bien, la velocidad no basta para caracterizar el movimiento de un cuerpo, ya que también influye su masa. Gracias al momento lineal o cantidad de movimiento, podremos ayudar a decidir qué carro convendría parar sin lesionarse y por qué. Entonces, la cantidad de movimiento o movimiento lineal es una magnitud vectorial que relaciona la masa y la velocidad del cuerpo de la siguiente forma. Fórmula a saber y estudiar. Cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Recuerden, la masa es una magnitud escalar. No tiene sentido hablar de vector. Es escalar, es una escala, un valor, punto. Masa, kilogramo más. El vector velocidad ya es otra cosa, es un vector. Velocidad es un vector. Entonces, CE sub m es el momento lineal o cantidad de movimiento. CM, cantidad de movimiento. Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilográmetro por segundo. ¿Por qué kilográmetro? Porque la masa, la unidad del kilogramo masa y la velocidad es metro por segundo o kilómetro por hora. Pero en el sistema internacional es metro por segundo. Kilómetro por hora no es la unidad de cálculo, porque es la unidad, kilómetro por hora es una unidad distinta, que es una proporción que nosotros usamos para representar una velocidad en los vehículos. Nada más. Se usa otra magnitud en el mar, los nudos, que no es del sistema internacional, pero tiene su equivalencia en el sistema internacional en metros por segundo también. Hay que buscarla y chao, nadie la tiene que saber de memoria, ya he dicho. La equivalencia la busca. Masa
M es la masa del cuerpo, su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo masa, V chica es la velocidad del cuerpo, su unidad en el sistema internacional es metro por segundo. De ahí que la unidad de la cantidad de movimiento es kilogramo por segundo. Recuerden, siempre una fórmula da la idea de su unidad. Observemos que el nombre de cantidad de movimiento no resulta casual. Si te fijas, el carrito con la heladera con más artículos o con más cosas en él lleva más cantidad de movimiento debido a su mayor masa. Y eso hace que pararlo resulte más costoso. Dirección del vector movimiento lineal o cantidad de movimiento. ¿Ven? Ahí lo llama P, pero bueno, es C sub M. Vector. También es vector. ¿Sí? Al tener la velocidad que es vector, cantidad de movimiento es un vector. Y la cantidad de movimiento es un vector velocidad multiplicado por un escalar. Ya lo hemos visto, vectores multiplicados por una constante. En este caso, la masa es un escalar, una constante. No cambia dirección, no cambia sentido, cambia módulos nada más. No debemos confundir momento lineal o cantidad de movimiento de un cuerpo o una partícula con el momento de una fuerza. Lo anterior era momento de una fuerza, fuerza por distancia. Esto es fuerza por masa. En realidad no es fuerza por masa, es velocidad por masa. ¿Sí? El otro era giro con respecto a un punto, un eje que provoca una fuerza aplicada. Llegados a este punto, recordemos nuestro carrito con la lata de atún y el que contiene la heladera. Suponemos que ya comenzamos a intuir desde el punto de vista de la física qué carrito conviene más parar. Cuando se produzca el choque, aquel con menor cantidad de movimiento te hará menos daño. Lo cierto es que el momento lineal es un concepto de gran importancia en física, dado que es una cantidad que se conserva en sistemas cerrados de cuerpos que interactúan exclusivamente unos con otros. A partir de esta sencilla idea podemos predecir qué ocurre en estas circunstancias, por ejemplo, en choques o explosiones, pero también será posible deducir el estado inicial que tenían los cuerpos cuando lo que conocemos son los resultados de la interacción. Bien. Segunda ley de Newton, la masa. Volviendo a la ley de Newton, la segunda ley de Newton, o principio fundamental, establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Probablemente su forma más célebre es fuerza igual a masa por aceleración. O sea, que si despejamos acá, que queda fuerza sobre masa. ¿Sí? La forma. Y lo que postula, la forma más común de la postulación es que la aceleración que experimenta un cuerpo son proporcionales a la fuerza que recibe e inversamente proporcional a la masa. En este apartado vamos a profundizar en su estudio y veremos que la anterior, aunque muy útil, no es en realidad su forma general. Seguiremos los siguientes puntos. Imaginemos dos cuerpos A y B con una misma masa que se mueven a la misma velocidad sobre dos superficies horizontales distintas. Pasado cierto tiempo, A se detiene y un rato más tarde se detiene B. Aunque los dos tienen la misma cantidad de movimiento lineal inicial, A lo pierde antes que B. Por tanto, podemos suponer que la intensidad de la interacción entre los cuerpos y el suelo, que hace que los dos cuerpos terminen deteniéndose, es mayor para A que para B. Entonces aquí vemos que una es la distancia que recorre la hierba, en el pasto, alto se supone, enseguida se frena. Y en el hielo, la misma pelota recorre una distancia mayor. Claro, se frena menos. Así pues, si decimos que la fuerza es la intensidad de interacción, llegamos a la definición de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, el principio fundamental, establece que la rapidez con que cambia el momento lineal o cantidad de movimiento, la intensidad de su cambio, es igual a la resultante de la fuerza que actúa sobre él. Entonces, interesante ecuación, la suma de las fuerzas es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Del vector, la fuerza en la misma dirección, ¿no? Sumatoria de fuerzas representa la fuerza total que actúa sobre el cuerpo en el intervalo de tiempo considerado. Su unidad de medida del sistema internacional es el Newton. La variación de cantidad de movimiento representa la variación de movimiento lineal producida en el intervalo de tiempo considerado.
se puede calcular como la diferencia entre su valor final y el valor inicial. Variación de cantidad de movimiento es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y recordando que cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad, su unidad de medida es el kilogrammetro por segundo. Delta T representa el intervalo de tiempo considerado, su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Como se puede ver, este principio relaciona matemáticamente las fuerzas con el efecto que producen, de forma tal que resulta fundamental para resolver cualquier problema de dinámica. En la expresión anterior estamos dando por sentado que la fuerza total es constante en el intervalo T. En caso de no serlo, la expresión anterior nos proporcionaría una fuerza total promedio. Estamos en la misma historia que la velocidad promedio. Por norma general, las fuerzas no suelen ser iguales durante todo el intervalo de tiempo, por lo que nos resultará de utilidad una ecuación que nos determine la fuerza en un instante concreto de tiempo. Podemos obtener la fuerza instantánea total calculando la fuerza entre dos instantes de tiempo tan próximos a su intervalo que tiende a cero. Es justamente la definición de derivada y se trata del mismo proceso que se llama por el caso de velocidad instantánea o aceleración instantánea. Sumatoria de fuerza es igual al límite cuando el tiempo tiende a cero de la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo, o sea, la derivada de la cantidad de movimiento en el tiempo. Bien, la ecuación fundamental de la dinámica de traslación establece que si la fuerza resultante que se aplica a un cuerpo libre no es nula, ésta experimentará una aceleración, o lo que es lo mismo, un cambio en su estado de reposo de movimiento. Aquí está la ecuación más representativa. Sumatoria de fuerza o resultante aplicada a un cuerpo en su centro de gravedad es igual a la masa por la aceleración. Esta es la ley de Newton que debemos saber. Sumatoria de fuerzas representa la fuerza total que actúa sobre el cuerpo. Su resultante, su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton. M la masa en kilogramo masa, y A la aceleración en metro por segundo al cuadrado. En ocasiones nos resultará de utilidad descomponer la expresión anterior en las componentes cartesianas, eje cartesiano X e Y perpendiculares, o en cualquier otro sistema de coordenadas, puede ser cartesiano en tres dimensiones. Acá está. Sumatoria en X igual a masa por aceleración en X, sumatoria en Y igual a masa por aceleración en Y, y sumatoria en Z igual a masa por aceleración en Z. Y a veces también en las componentes intrínsecas, se llama componente intrínseca, acá lo pongo, uno de los ejes tangente en ese punto y el sentido positivo corresponde con el de vector velocidad, el otro eje perpendicular al sentido positivo se dirige hacia el centro de curvatura. Entonces, la sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a masa por la aceleración tangencial y sumatoria de fuerzas centrífugas, ¿cómo lo llama acá? Centrípetas, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Por otro lado, Newton llegó a esta conclusión tras realizar una serie de experimentos en los que pudo comprobar que si se aplica la misma fuerza a cuerpos con distinta masa, se consiguen aceleraciones diferentes. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración que experimenta el cuerpo, y la constante de proporcionalidad del cuerpo utilizado corresponde con su masa. Esta es la definición de fuerza igual a masa por aceleración. Esta es la definición. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración que experimenta el cuerpo. A. Y también es directamente proporcional. Cuando digo directamente proporcional es porque está en el numerador. Si estuviera en el denominador, yo digo inversamente proporcional. ¿Sí? Esta cosa por ahí uno no las asocia, no las sabe. Pero bueno, en la definición dice, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración que experimenta el cuerpo, y es directamente proporcional también es directamente proporcional a la constante, que es la masa. La segunda ley de Newton nos permite definir la unidad de fuerza en el sistema internacional, el Newton. Por eso lleva el nombre de Newton. La unidad de la fuerza. Se define un Newton como la fuerza que hay que aplicar a un cuerpo de 1 kilo de masa para comunicarle una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Se abrevia con la letra N.
Entonces un newton es igual a 1 kilogrammetro por segundo al cuadrado. Guarda, la n no es n, representa exactamente lo que está acá, masa por aceleración, kilogrammetro por segundo al cuadrado. Esa es la unidad, el newton. El newton, como el pascal es la presión por unidad de área, ¿sí? El newton es masa por aceleración, que es kilogrammetro por segundo al cuadrado. Kilogramo, masa por segundo al cuadrado. Kilogrammetro, masa por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Si en la primera ley de Newton introdujo el concepto de inercia, en la segunda ley se establece cuál es su cantidad, es decir, la masa es la magnitud que mide la cantidad de inercia que posee un cuerpo. La segunda ley de Newton nos proporciona la relación entre causas, la fuerza, los efectos, la aceleración. No dice nada acerca de qué factores influyen en estas causas. Así, por ejemplo, la fuerza de gravedad depende de las masas y las distancias. La fuerza elástica depende de las características de un resorte y su elongación. Dedicaremos el siguiente tema a estudiar algunas de las causas y su aplicación. Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, acción o reacción, este devuelve una fuerza de igual magnitud, igual dirección y sentido contrario. Principio de acción y reacción. ¿Estamos? Si yo les pregunto cuál es el principio de acción y reacción, tenemos que decir exactamente lo que está subrayado ahí. Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, este devuelve una fuerza de igual magnitud, igual dirección y sentido contrario. Por ejemplo, en una pista de patinaje sobre el hielo, si un adulto empuja suavemente a un niño, no solo existe la fuerza que el adulto ejerce sobre el niño, sino que el niño ejerce una fuerza igual, pero en sentido contrario, opuesto sobre el adulto. Sin embargo, como la masa del adulto es mayor, su aceleración será menor. ¿Está? Ahí se ve claramente. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay fuerza de resistencia en el hielo. Bueno, si tenemos los patines alineados, tanto el niño como el padre, porque el padre, para poder empujarlo, puede cruzar el patín con respecto al otro y de esa manera se frena para empujar al niño. Pero le recibe la misma fuerza que le aplica al niño, él la recibe. Al cruzar los patines, que hace? Clava y frena. ¿Sí? Bien. La tercera ley de Newton también implica la conservación del momento lineal o cantidad de movimiento, el producto de la masa por la velocidad. En un sistema aislado sobre el que no actúan fuerzas externas, el momento o cantidad de movimiento debe ser constante. En el ejemplo de adulto el niño en la pista de patinaje, sus velocidades iniciales son cero, pero cuando el momento inicial del sistema es cero, por lo que el momento inicial del sistema es cero. Durante la interacción operan fuerzas internas entre el adulto y el niño, pero la suma de la fuerza externa es cero. Por tanto, el momento del sistema tiende a seguir siendo nulo. Después de que el adulto empuje al niño, el producto de la masa grande y la velocidad pequeña del adulto debe ser igual a la masa pequeña y la velocidad grande del niño. Los momentos respectivos son iguales de magnitud, pero de sentido opuesto, por lo que su suma es cero. Dijimos que cantidad de movimiento también se la puede considerar vectorial. Y al ser los módulos de la cantidad de movimiento del niño y del adulto iguales, pero contrarias, los vectores son exactamente contrarios, la sumatoria de la cantidad de movimiento vectorialmente también es cero. Esta magnitud que se guarda que consideramos al niño y al adulto en un solo sistema. Ahora, si yo considero al niño en un sistema, ya no es la cantidad de movimiento nula, porque mi sistema pasa a ser el niño solo o el adulto solo. Entonces tenemos cantidad de movimiento ahí. Pero si los consideramos los dos, vemos que los dos están en la misma dirección en sentido contrario, tanto que son vectores, las velocidades, las cantidades de movimiento, pero son de magnitud igual en sentido contrario, se anulan. Otra magnitud que se conserva es el momento angular o cinético. El momento angular de un objeto de rotación depende de la velocidad angular, su masa y su distancia al eje. Cuando un patinador da vuelta cada vez más rápido sobre el hielo prácticamente sin rozamiento, el momento angular se conserva a pesar de que la velocidad aumenta. Al principio del giro, el patinador tiene los brazos extendidos, porque la masa del patinador tiene, por tanto, un radio de giro grande. Cuando el patinador baja los brazos, reduciendo la distancia al eje de rotación, la velocidad angular debe aumentar para mantener constante el momento angular. ¿Ven?
Todo en la física, todo en el deporte se demuestra por la física. Un libro colocado sobre una mesa es atraído hacia abajo por la atracción gravitacional de la Tierra y es empujado hacia arriba por la repulsión molecular de la mesa. En realidad no es la repulsión molecular de la mesa, sino por la reacción de la mesa. Como se ve, se cumplen todas las leyes de Newton. Bueno, hacemos un pequeño descanso y luego seguimos con fuerza elástica o ley de Hooke.